Recording in progress. Gracias porque nos permites estar en tu casa, recibir tu enseñanza. Te agradecemos por tus múltiples favores, porque tu palabra nos ayuda cada día. Te pedimos por cada uno de los jóvenes que estamos aquí presentes y que podamos prestar atención, que podamos aprender más de tu palabra. Y Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias a Dios. Muy bien. Continuamos entonces con nuestro estudio de Segunda de Corintios. Vamos a dejar que pasen los chicos. Segunda de Corintios, capítulo 11. De hecho, ya terminamos este capítulo la vez pasada y en este capítulo hablamos de algunas cuestiones que Pablo le estaba diciendo a la iglesia de Corinto. Recordemos lo que él le dijo al liderazgo de la iglesia de Éfeso. Les dijo, entre ustedes se van a levantar líderes malos, personas que van a acabar con la iglesia, personas que van a devorar a la iglesia. Los líderes no lo podían creer, se estaban despidiendo de Pablo. Y lo que vimos en este capítulo es que Pablo pues distingue entre un apóstol falso y un apóstol verdadero. ¿Cuál era el problema? Que en la iglesia de Corinto al apóstol verdadero no lo consideraban como alguien respetable. Es decir, a Pablo, que era un verdadero apóstol designado por Dios, que era alguien que Dios escogió para predicar de la Biblia, que era el líder de la iglesia, pues la iglesia no le creía, mientras que había un montón de gañañunflas, falsos profetas, falsos maestros, falsos apóstoles, y a esos sí les creían. Entonces Pablo se compara contra ellos, aún a pesar de su voluntad. Pablo pues tiene que hablarles así fuertemente a los de Corinto y decirles, pues saben que si piensan que ellos son personas dignas de respeto, les voy a enseñar por qué yo más, porque yo soy humilde, hablo la verdad y hablo de amor, contra las cosas falsas que hablaban los falsos apóstoles, obviamente, que eran orgullo, engaño y abuso. Es decir, era parte de su enseñanza abusar de la iglesia, quizá clavarse su dinero, quizá, pues como dice Pablo, hasta darles una bofetada. Y entonces a Pablo le queda este recurso, gloriarse humildemente. Uno dice, Mario, estos términos son contradictorios. ¿Cómo que gloriarse humildemente? En realidad, Pablo lo que hace es hablar de cosas que les puede decir, miren, estas son mis credenciales apostólicas para que ustedes crean en lo que yo estoy enseñando. Entonces, estas credenciales apostólicas las vemos a lo largo del final del capítulo 11. Les dice, 3 veces me azotaron con varas, una vez fui apedreado, 3 veces sufrí naufragios, una vez pasé toda una noche y el día siguiente a la deriva en el mar. He estado en muchos viajes muy largos, enfrenté peligros y ríos y de ladrones, enfrenté peligros de parte de mi propio pueblo, los judíos, también de los gentiles, enfrenté peligros en ciudades, en desiertos, en mares, y enfrenté peligros de hombres que afirman ser creyentes, pero no lo son. Es decir, en la iglesia hay gente que se opone a la misma predicación de la palabra, sí, gente que se dice ser creyente, pero no lo es, gente que se dice ser apóstol, pero no lo es, y Pablo les dice, he sufrido incluso por parte de ellos, he trabajado con esfuerzo y por largas horas y soporté muchas noches sin dormir, he tenido hambre y sed, y a menudo me he quedado sin nada que comer, he temblado de frío sin tener ropa suficiente para mantenerme abrigado. Además de todo eso, a diario llevo la carga de mi preocupación por todas las iglesias. ¿Quién está débil sin que yo no sienta esa misma debilidad? ¿Quién se ha dejado llevar por mal camino sin que yo arda de enojo? Si debo jactarme, preferiría jactarme de las cosas que muestran lo débil que soy. Entonces, Pablo les está diciendo, oigan, yo tengo que decirles todas mis credenciales que les muestran que soy un verdadero apóstol para que ustedes, iglesia, me crean. El problema de los cristianos es que no le creen al que le deben creer y al que no le deben creer, sí le creen. Lo mismo pasa, Vico me estaba diciendo hace ratito, ay Mario, es que yo he conocido hombres que son, pues uno dice, inteligentes, que son buenos y terminan con la peor mujer. Es que esa mujer es intensa, que es fresa, que es tóxica y ahí andan con eso. Entonces, a quien le deben hacer caso, no le hacen caso, y a los que no le deben hacer caso, a esos sí le hacen caso. Entonces, eso pasa en los cristianos, tanto en las relaciones como en la iglesia. Y Pablo les está diciendo, ustedes me deben creer a mí, porque esos falsos apóstoles dicen ser buenos, pero mírenme, yo he sufrido por amor de la obra de Dios. Yo he pasado todo esto por amor de Dios. Pero Pablo les dice, yo no me voy a jactar como para que ustedes me aplaudan y me levanten un monumento, porque lo que me voy a jactar, lo que de verdad voy a presumir es una cosa, en mi debilidad. Versículo 31 dice, Dios el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es digno de eterna alabanza, sabe que no miento. Cuando estuve en Damasco, el gobernador, bajo el mando del rey Aretas, puso guardias en las puertas de la ciudad para atraparme. Tuvieron que descolgarme en un canasto por una ventana en el muro de la ciudad para que escapara de él. Noten lo que está pasando acá. El gran apóstol Pablo, aquel que llevó el evangelio a un montón de lugares, una persona intelectualmente brutal, a quien la iglesia de Corinto no respetaba, tuvo que ser bajado de la ciudad en una canasta. Se cree que quizá era para pescados, una canasta quizá pestosa, una canasta de cuerdas, porque por lo que MacArthur dice, no era una canasta así finísima, que digamos, ay, Dios mío, dura y cómoda. No, quizá era de esas que estaban hechas de cuerdas, que las amarraban y cuando Pablo se subió en ella, pues yo no sé si se compactó, si Pablo decía, ay, me va a dar el supiritaco, me voy a dar el desmayo, yo no sé, pero lo tuvieron que bajar así y Pablo les está demostrando algo
en lo cual él sufrió por amor a la obra de Dios. Pero después pasa al capítulo 12 y cuando pues yo había leído este capítulo, no había entendido toda la grandeza de esto. Pero Pablo pasa ahorita a hablar del cielo. Y cuando nosotros hablamos del cielo, pues escuchamos mucha gente que dice que ya estuvo en el cielo, ya hemos hablado de esos marihuanos que piensan que viajaron al cielo y Dios les dio un mensaje, y los tontos cristianos, ay, sí es cierto, estuviste en el cielo, no, no lo puedo creer. Lo que dice la Biblia no es suficiente. Lo que tú me dices, ahora sí me hace creer en el cielo. Entonces, a los onzos cristianos que les dicen, yo estuve en el cielo, yo escribí un libro de que estuve en el cielo y que me morí, que estuve en el cielo y que vi a Dios y recibí mensaje indescriptible, a los cristianos les da comezón de oír, como lo dice 2 Timoteo 4. Pablo pasa a hablar de que lo bajaron de una canasta a una experiencia que tuvo en el cielo. Pero uno podría preguntarse, oye, ¿por qué Pablo habrá metido esto? Pablo les dijo que él se iba a gloriar en sus debilidades, entonces, ¿por qué pasa a lo más excelso, que es decir que estuvo en el cielo? Incluso en algunas versiones, como en la Reina Valera, Pablo escribe y se traduce como una tercera persona. Pablo dice, conozco a alguien. No está diciendo, yo mismo estuve en el cielo. En la nueva traducción viviente que les voy a poner, sí se menciona que en primera persona. Pero ¿por qué Pablo lo habrá escrito? ¿Por qué hablar del cielo? Imagínense, en el cielo vamos a ser transformados, les pongo esta imagen porque pues no sé cómo nos vamos a ver, yo no sé si en el cielo vamos a ser jovencitos, vamos a ser ancianos, vamos a reconocernos así, digo, pues no sé si vaya yo a ver a José Ángel cuando tenía 8 años, cuando tenía 20 años, cuando tiene 30 años, cuando tenga 100 años, yo no lo sé. ¿Cómo nos vamos a ver en el cielo? No sé. Y Pablo, pues recibió esta visión y nosotros antes de pasar a eso podríamos preguntarle, ¿por qué Dios permitió decirle, permitió que Pablo viera esto? ¿Por qué Dios permitió hablarle a Pablo algunas cosas que en este pasaje Pablo dice, no las puedo compartir con nadie, porque se me dijeron, pero no las puedo explicar? En los comentarios, pues se cree que Pablo pudo ver el cielo como una muestra de lo que venía para que Pablo aguantara todo esto que acaba de mencionar en el capítulo 11. Es decir, si alguien te dijera, oye, está la recompensa aquí, después de un arduo labor, no sé, después de un maratón que te vas a echar, te prometo que te voy a dar 2,000 pesos. 2,000 pesos, sí, pero no te creo que los tengas. Sí los tengo, mira, aquí están estos 2,000 pesos. Entonces tú te haces a la mente, bueno, sí están esos 2,000 pesos, es algo real. MacArthur piensa que a Pablo se le permitió ver el cielo para que aguantara todo ese sufrimiento y no se desanimara. Para que Pablo pudiera decir, híjole, voy a pasar latigazos, voy a sufrir naufragios, voy a estar con frío, voy a estar con hambre, voy a estar encarcelado, voy a sufrir, pero yo ya estuve en el cielo, porque se menciona que 14 años antes de que se escribiera esta carta, Pablo tuvo esta experiencia. Eso, algunos han pensado que se remonta a cuando fue apedreado en Listra, no sé si se acuerdan. Apedrearon a Pablo en Listra y piensan que pues ahí la gente lo vio y ya se murió Pablo. Entonces algunos piensan que fue cuando fue tomado al cielo, vio esta visión, pero las cuentas no dan. Según la historia, quizá fue cuando Pablo no había empezado su ministerio, después de ser convertido, regresa a Tarso y entonces después de que regresó a Tarso y antes de que fuera designado como apóstol, en ese trance quizá es cuando pasó esto que va a mencionar aquí en 2 Corintios 12, de que estuvo en el cielo. Pero, ¿por qué Pablo lo menciona? Hay cosas que no entendemos del cielo. ¿Por qué Pablo, si pasa a hablar de latigazos, pasa a hablar de cárceles, pasa a hablar de naufragios, de hambre, de frío, por qué ahora habla del cielo? Porque los apóstoles, los falsos apóstoles de ese momento, pues pensaban que mientras un maestro hubiera tenido experiencias sobrenaturales, pues tenía mayor autoridad sobre la iglesia. Como estos apóstoles obviamente no tenían a Dios, porque ya vimos que Pablo les dice, son mensajeros de Satanás, son de esos que se visten de luz porque su padre se viste de luz. Entonces, para que ellos pudieran decir, yo tuve una experiencia extracorpórea, espiritual, mística y todo eso, pues a veces se drogaban, a veces se emborrachaban, a veces recurrían a artes mágicas, no sé. Entonces, para que Pablo pudiera abordar todos esos argumentos que tenían los falsos maestros sobre la autoridad apostólica, ahí les va. Oye, ellos piensan que para ser un apóstol verdadero hay que tener una experiencia sobrenatural. Adivinen quién ya la tuvo. Yo. Ellos piensan que para ser un apóstol hay que sufrir. Adivinen quién ya sufrió. Yo. Ellos piensan que para ser un apóstol hay que venir de un linaje. Adivinen quién viene del linaje hebreo. Yo. Entonces, Pablo ahorita saca una carta en la que les dice, si se van a jactar de una experiencia extracorpórea o espiritual así profunda, adivinen quién ya la tuvo.
yo. Y les voy a hablar de eso, pero no me voy a jactar de eso, porque terminando esta experiencia, Pablo habla de un sufrimiento que tenía, un aguijón en su carne. Entonces, Pablo está diciendo, les voy a presentar esto para que ustedes vean que tengo las credenciales de ser apóstol. Como cristianos, ¿qué podríamos sacar de esta sección? Es decir, nosotros no hemos tenido una experiencia en el cielo. A veces podríamos dudar, ¿valdrá la pena servir a Dios? ¿Valdrá la pena seguir viniendo a la iglesia, seguir obedeciendo, portarme bien? Pues si veo que a los demás, a los paganos, les va mejor que a mí, ¿para qué seguir yo acá? Tal vez Pablo tuvo esta experiencia para animarse a, mira, Pablo, hay cosas que no entiendes, pero en algún momento vas a pasar, si fuera real, por esa escalera y vas a ascender al cielo y vas a estar en presencia de tu creador. Ya viste que es real. No fue una experiencia que te metiste con drogas y con hongos. Es una experiencia que Dios le permitió. ¿Por qué Pablo entonces menciona esto? Repito, pues quizá para argumentar que él tenía mayor autoridad que los apóstoles, pero noten este versículo, en 2 de Corintios 4:17 dice, pues nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo, sin embargo, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Pablo acaba de mencionar un montón de dificultades que tenía, dificultades que pasó, que sufrió físicamente, mentalmente, de ánimo, pero Pablo dice, estas dificultades pues no me van a impedir terminar mi carrera. Yo soy un soldado que a pesar de unos rasguños va a terminar ganando la batalla, porque yo ya vi que mi líder vale la pena seguir. Yo ya sé porque ya lo viví. Entonces, con esa mentalidad empezamos el capítulo 12. Y vamos a ver hoy del versículo 12:1 en adelante. No vamos a terminar el capítulo, obviamente. Pero dice Pablo, mi jactancia no servirá de nada, sin embargo, debo seguir adelante. A mi pesar, contaré acerca de visiones y revelaciones que provienen del Señor. Hace 14 años fui llevado hasta el tercer cielo. ¿Cuál es el tercer cielo? Los comentaristas nos dicen que el primer cielo es este que vemos, las nubes, la lluvia del día de hoy. El segundo cielo son las estrellas, el cosmos, el universo. Y el tercer cielo es la presencia de Dios, lo que se conoce también como el paraíso. Entonces, Pablo fue llevado hasta ese tercer lugar que se conoce como el paraíso o el tercer cielo. Si fue en mi cuerpo o fuera de mi cuerpo, no lo sé, solamente Dios lo sabe. Es decir, no sabemos si el cuerpo de Pablo ascendió junto con su alma, vio esta revelación y después bajó a la tierra, o si su cuerpo se separó de su espíritu y solamente el espíritu llegó a esto. No sabemos. Pablo dice, ni yo mismo lo sé, solamente Dios lo sabe. Pero es cierto, solo Dios sabe si estaba yo en mi cuerpo o fuera del cuerpo, pero sí sé que fui llevado al paraíso y oí cosas tan increíbles que no pueden expresarse con palabras, cosas que a ningún humano se le permite contar. Si nosotros analizamos lo que la gente de hoy en día dice que vivió como una experiencia en el cielo, es que yo me morí en una cirugía, fui al cielo, escuché a Dios, bajé y ahorita les vengo a predicar lo que escuché allá. Pablo les dice, no, yo escuché cosas, pero no me es permitido a mí hablarlas. Es decir, mi experiencia no va a servir como para que ustedes me presten atención a mí. Yo al que los quiero dirigir es a Dios, al que quiero que le pongan atención es a Dios. Dice, de esa experiencia vale la pena jactarse. Si estos falsos maestros ya estuvieron disque en el cielo, adivinen que yo ya estuve y sí me puedo jactar de eso, dice Pablo, pero dice acá, pero no voy a hacerlo, solamente me jactaré de mis debilidades. Eso es lo que Pablo tenía en mente con esta sección. Ustedes se pueden poner a pensar, digo, ¿por qué Pablo lo habrá mencionado? Cuando hablemos de los versículos 6 en adelante, Pablo va a hablar del aguijón de la carne. Algunas personas piensan que como Pablo estaba hablando en tercera persona, pues no se refería a sí mismo, pero eso no encaja bien en el argumento por dos cosas. Porque Pablo está hablando de sus sufrimientos y si habla de una tercera persona, pues está desviando a esa persona, pero después habla de el aguijón en la carne. Entonces, no es posible que Pablo esté hablando de alguien más. Pablo lo hace en tercera persona, porque Pablo no se quería jactar de eso. Pablo no quería poner la atención en sí mismo. Pablo quería que la atención se le llevara a Dios. Entonces, quería que la iglesia pusiera su atención en Dios. Pero ¿qué podemos aprender nosotros de estos 5 versículos, de esta experiencia que menciona Pablo? Porque los otros versículos son tan profundos que no nos va a dar tiempo tocarlos hoy. ¿Qué podemos aprender nosotros de estos 5 versículos? Para Pablo no había duda de que conocía a su Señor, conocía a dónde iba a estar y por lo tanto podía soportar todo ese sufrimiento. Para Pablo no había duda del cielo, para Pablo no había duda de que en algún momento iba a estar allá con su Creador. Para Pablo había la seguridad de que todo lo que estaba haciendo valía la pena. Para ti como cristiano, te has puesto a pensar, híjole, ¿y si lo que están diciendo los cristianos es falso? Si se están equivocando en la iglesia y no hay un cielo, no hay un Dios, no vale la pena. O sea, nomás me estoy viniendo aquí los domingos a hacer tonto, estoy trabajando por nada. Bueno,
No se nos ha permitido vivir una experiencia así a nosotros, pero Pablo la tuvo. Y Pablo vivió y sufrió y al final creemos que está allá en el cielo y que va a recibir su recompensa. Yo no te puedo decir si hay un cielo o no hay un cielo porque ya estuve ahí, ¿no? Yo te puedo decir, la Biblia afirma que hay un cielo. La Biblia afirma que tú lo que hagas para servir a Dios vale la pena. ¿Te van a llegar dudas? Sí. Va a haber momentos en que te preguntes, ¿para qué lo hago? ¿Para qué? Nada más me crea problemas, nada más me crea más carga. Pero para Pablo estaba muy claro. Pablo sabía que había un lugar en el que estaba su Dios y que al final, cuando le cortaron la cabeza a Pablo, nosotros creemos que pues, llegó a ese lugar. Para ti entonces, la vida, ¿qué dirección está tomando? Estás muy jovencito ahorita como para decidir ya, me voy a dedicar a esto. Algunos ya no estamos tan jovencitos, ¿no? Pero algunos que están más jóvenes pueden decir, Señor, dicen que vale la pena. Hay esperanza en eso. Quiero que mi vida se vaya enfocando a eso, al cielo. Más que las cosas que pueda lograr aquí en la tierra, quiero que mi vida se enfoque en el cielo. Hay pensamientos pesimistas de cristianos, pensamientos que dicen, oye, entonces está mal si me hago de una casita, un terreno, si quiero crecer en mi carrera, si quiero poner un negocio, ¿está mal? No. Un cristiano que te diga eso es un tonto, dale una cachetada en mi nombre. Dile, Mario dice que te da una cachetada por imbécil, porque eres un sonso, porque predicas la Biblia pero mal. La Biblia no dice que está mal que tú hagas logros y que crezcas en tu carrera, eso no está mal. Lo que está mal es que ames a eso más que a Dios, que ames a eso más que lo que puedes buscar en el cielo. Eso sí está mal. Jesús te dijo pues, que tu tesoro está allá arriba, no acá abajo. Entonces, ponte a pensar, si Pablo vivió eso, dijo que estuvo ahí, pues nosotros creemos que es cierto. En algún momento de duda, ponte a pensar, bueno, ¿qué me está garantizando que de verdad voy a llegar a ese lugar? Pues la palabra de Dios. Es lo que nosotros tenemos. Fuera de la palabra de Dios, ¿qué tienes como fuente, como para que te diga el origen del universo, el sentido de tu vida? ¿Qué otro libro, referencia, líder tienes fuera de la Biblia para que te motive? No hay. Entonces, pues puedes creerle a la Biblia o puedes no creerle a la Biblia. Es muy sencillo, ¿no? Terminamos en la oración. Ana, ¿nos diriges en la oración, por favor? Damos gracias por este día, porque todavía estamos algo más. Y damos gracias porque estamos aquí. En el nombre de Cristo. Amén. Vámonos de pinta.